Acá, 2 Corintios 9:10 dice. 2 Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Por favor, si pueden ustedes circular, subrayar o escribir en algún lugar la palabra sementera. ¿Qué es lo que Dios va a multiplicar? Ok, Él va a proveer y multiplicar ¿la qué? Sementera. ¿Sí o no? ¿Dónde está qué? La semilla. Todo buen sembrador sabe que debe escoger su mejor semilla si quiere tener su mejor ¿qué? Cosecha. Y entonces dice acá, aumentará los frutos de vuestra justicia, y el fruto proviene obviamente de la semilla. Abraham, de nuevo, quiero volver a él. Él dijo, voy a aumentar, voy a bendecir, ¿sí?, tu sementera, por lo tanto tu descendencia. ¿Cómo puede ser posible que Abraham llegó a ser ese padre de multitudes que Dios le dijo, mira al cielo y si puedes cuenta las estrellas porque así será tu descendencia? Pero para pasar allí le dijo, ¿me darías tu hijo? Para Abraham ya sé que sí, por lo tanto multiplicaré tu descendencia. Ah, y me trajiste un carnero, y te voy a bendecir con abundancia. Allí en ese monte pasó eso, y en ese monte es donde a Dios se le nombra Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor. La situación no es fácil para nadie, está difícil, está complicada. Pero aquellos que confían que es Dios el proveedor, duermen en paz porque saben que Dios se las va a arreglar para hacer llegar recursos a tu familia o a tu trabajo. Noten algo. Abraham le dijo a su hijo, Dios se proveerá. Dios se proveerá. No dijo Dios proveerá, dijo Dios se proveerá cordero. Sin embargo, lo que encontró en el monte fue un carnero. Entonces ahora hablemos de cómo Dios se proveyó cordero. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora sí, Dios se proveyó ¿qué? Cordero. Mira, Él exigía el cordero sacrificado para el perdón de pecados. Esos corderos los traían y el sumo sacerdote se encargaba del sacrificio. Pero aquí Dios se está proveyendo a Él mismo su propio cordero para perdonar los pecados de todos nosotros. Es aquí donde se cumple. Dios se proveerá cordero, porque es el cordero de Dios, no el cordero de los hombres para Dios, sino el cordero de Dios para Dios. Wow. Esto a mí me llena de emoción porque Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador y derramó su sangre por todos nosotros. Si Dios le pidió a Abraham a su hijo y Abraham no rehusó a su hijo, ¿cómo podría entonces Dios rehusar a su propio hijo? Y entonces dice, el que nos dio, el que no escatimó ni aún a su propio hijo, ¿no nos dará con él todas las demás cosas? ¡Wow! Y ojo, Abraham tampoco escatimó a su propio hijo y Dios le proveyó todas las demás cosas. Y ojo, para aquellos que querían algo más profundo y todo, pues ahí está.
Es impresionante lo que ocurre con Jesús, Cordero sacrificado. Efesios 5:1. Ahora sí, agárrense de la silla donde quiera que estén. Esto se va a poner de mejor todavía. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Subrayen amó, amar. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cordero de Dios. Lo que viene, por favor, subráyalo, porque esto te va a quitar algunas cosas que en la mente quizás te han puesto personas que sin leer tan solo dan opiniones. Subraya lo que viene, creo que va a ser muy edificante para tu vida. Él se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda. ¿Qué palabra está ahí? Ofrenda. Estoy hablando de Jesús. Sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue la ofrenda de Jesús para con su Padre. El equivalente a lo que Abraham iba a hacer con Isaac. Dios no lo dejó, dijo: si no me rehusó su hijo Abraham, viene Dios y no nos rehúsa a su propio hijo. Mira, una cosa es creer en el sacrificio que Jesús hizo, y otra cosa es ver el amor de Dios de haberlo entregado por nosotros. Si hay algo que el ser humano no aguanta, es ver a sus hijos sufrir. Yo quisiera que nos pusiéramos... a pensar por un momento qué vivió, qué sintió, por qué pasó Dios Padre cuando vio a su Hijo en la cruz del Calvario. Es que nosotros, como leemos el verso y lo hablamos, hoy estaba yo orando al Señor y le decía: Padre, yo quiero orar a ti. Y cuando oro normalmente uso los versículos, porque me amparo en lo que está escrito para que mi oración sea más eficiente o más eficaz delante de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces le digo: antes de empezar a hablarte, Señor, yo sé que cito tu palabra cuando oro, pero no la quiero citar como que te estuviera predicando, ya, sino la quiero citar como aquel que la está creyendo, que te estoy creyendo a ti. Y mientras leía este verso decía: Señor, ¿qué pudo haber sentido el Padre de ver a su Hijo en la cruz del Calvario?
Espérame. Porque el que lo dio, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El que lo dio fue el Padre. No sé si me logro explicar. Jesús en la cruz del Calvario, que puso su vida voluntariamente, nadie me la quita, yo la pongo para volverla a tomar, dijo, fue entregado por el Padre. Ver a tu hijo sufriendo en la cruz, o ver a tu hijo sufriendo y saber que tú lo entregaste. No estoy hablando que tú lo traicionaste, ese fue Judas. Eso es otra cosa. Estoy hablando de la entrega de darlo al mundo por nosotros. Eso debe haber sido no quiero ni imaginar lo que vivió Dios. Claro, él sabía que si Abraham creía que al entregar a su hijo Dios era capaz de devolvérselo de entre los muertos, ¿cómo no lo habría de creer el padre de Jesús, sabiendo que sí habría de resucitar? Pero aunque vaya a resucitar, no podés obviar y quitar de en medio su sacrificio y su sufrimiento. Ahora quiero que comprendas esto. Dice Efesios que Él se entregó a sí mismo como ofrenda, en olor fragante, un sacrificio acepto a Dios. En otras palabras, ¿qué fue Jesús en la cruz? La ofrenda que Dios mismo se proveyó. Yo digo, Padre, pero si nosotros podemos ofrendarte, ¿por qué te tenías que proveer tu propia ofrenda? Y ahora tiene sentido cuando Él dice, Él da semilla al que siembra. Él es el que la da. Él es el que la provee. No le damos a Dios nunca nada que Dios no nos haya dado antes. Si le vamos a dar algo a Dios es porque Él ya lo dio a nosotros.